Listo, estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Amintia Moreno y de parte del equipo interdisciplinario de la Venustiano Carranza del Instituto de Reinserción Social, les damos la bienvenida al DAC del día de hoy, el cual se llama Experiencias Compartidas, Talleres en Comunidades en Reclusión. Les presento a mi compañera Fabiola, que nos va a estar acompañando, y a nuestras dos invitadas del día de hoy. Les presento a Lau y a Itan. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, gracias, hola. Bien, gracias. Qué gusto tenerlas aquí de invitadas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, el tema del día de hoy es talleres que se imparten dentro de comunidades en reclusión. Y como todos sabemos, todas las personas tenemos derechos que no se pierden aún estando en reclusión. Algunos de esos son el tener acceso a la educación, el trabajo, la capacitación al mismo, la salud y el deporte. Entonces, el día de hoy tenemos dos talleristas que nos van a compartir sus experiencias en su trabajo en comunidades en reclusión. Y pues muchas gracias, chicas. Bienvenidas. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar esta plática, pues un poquito que ustedes nos cuenten qué y para qué hacen estas actividades dentro de los centros en reclusión. Uy, creo que ya me fui. Creo que se escuchó un poco entrecortado, pero queríamos ver si nos podrían platicar un poco de cómo es que se acercaron a hacer este tipo de actividades y sobre todo, como la pregunta es ¿para qué hacen este tipo de actividades? Y no sé si para empezar, Lau, pudieses contarnos un poco. Bueno, gracias. Estoy un poco nerviosa, pero muchas gracias por invitarme. Pues me es difícil pensar en un para qué, porque como lo mío era un taller de escritura, siempre hay como la idea de que la lectura y la escritura deberían de ser funcionales, ¿no? Uno lee para o uno escribe para, pero en realidad el interés de llevar un taller de escritura a los centros en reclusión tiene que ver con un interés que es personal y es poder demostrar que cualquier persona que quiera puede escribir en cualquier situación, ¿no? O sea, siendo adolescente, estando en reclusión, un poco a mí el contacto con los libros y con la escritura me cambió la vida, ¿no? Completamente. Y entonces todo eso tiene que ver como con un deseo de compartir eso que para mí es tan significativo. Habrá para quienes lo sea o no, pero eso ya no, digamos, escapa de mis manos, ¿no? O sea, yo ofrezco como esto como una posibilidad de, de mirar el mundo de otra forma a través de la escritura y es como la invitación que les abrí cuando llegué ahí al reclusorio sur y bueno, llegué ahí también de forma un poco aleatoria porque cada cierto tiempo como hago pequeños proyectos en diferentes comunidades y esta vez no sabía muy bien hacia dónde dirigirme y pasó que la coordinación del IMBA me invitó a, a leer un fragmento de una obra de teatro y entonces ahí propuse que en lugar de ir a leer, ya lo había hecho antes, me gustaba mucho, la respuesta siempre en los centros de reclusión es impresionante, como por la escucha y el interés que hay, pero me interesaba más hacer una sesión de escritura y ver cómo funcionaba. En esa ocasión fuimos al reclusorio norte y entonces la experiencia fue tan grata que supe que ya
ahí había un proyecto para armar, ¿no? Entonces fue cuando me acerqué y pregunté, pues, cuáles eran los lineamientos para poder ofrecer un taller de esa naturaleza en un centro de reclusión y ahí eh, me, me ofrecieron en el Reclusorio Sur porque había toda una banda que estaba haciendo teatro y que tenía mucho interés y ya empecé ahí. Ok, Lau, está súper interesante cómo fue que llegaste. Está lindo, ¿no? Como de forma azarosa. La vida siempre nos da gratas sorpresas. Y Ita, ¿nos podrías contar cómo fue la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste? Pues justo, ¿no? Lo que dices, el vago azar o las precisas leyes. Me acuerdo mucho de ese poema porque justo pareciera azaroso. Yo igual fui invitada a acercarme a estos lugares específicos y creo que deja de ser azaroso cuando decides si entras o no entras, ¿no? Y una vez que entras, se convierte en menos azaroso porque entonces ya lleva toda una carga ahí de decisión específica que tú decides tomar o no tomar. Entonces, fui por invitación llegué, pero por decisión me quedé. Entonces, como actriz, un para qué específico sí existe, como con mi quehacer escénico, con mi quehacer musical y teatral, existe un para qué. Es esta búsqueda que he logrado encontrar en este sitio en particular, que no he encontrado afuera. Afuera no he encontrado lo que he encontrado adentro, como alguien que estoy buscando todo el tiempo algo específico para la escena. Lo encontré ahí, que por supuesto al llegar, como todo, es incertidumbre y uno se prepara para eso como alguien que preparado para la escena, pues no se limitó a lo que yo quería, ¿no? Siempre superó las expectativas que encontré aún más y no se redujo a mí tampoco. Entonces sí entré por una decisión particular, escénica, personal, pero no se limitó a eso nunca. Entonces así. Soy bien confusa hablando, a ver si me ayudan ustedes, pero... Bueno, y por ejemplo, ahorita que hablas sobre las expectativas, ¿qué expectativas tenías cuando iniciaste este taller? Que nos puedas compartir. Al iniciar, no. Cuando vas yendo, como yo encontré como muchas cosas inmediatas, pues me estaba ilusionando, ¿no? Entonces esto y esto, pero al hacerlo cambia inmediatamente, entonces se van cambiando. Me sorprendía mucho la capacidad física de los miembros de la población. Me sorprendía mucho la capacidad de escucha, como dice Lau, y el nivel de conciencia del presente activo. Es muy evidente adentro y afuera no tanto. Afuera parece que nos distraemos con muchas cosas pronto y pareciera que adentro más por ser una comunidad más pequeña en relativo espacio, en dimensiones, ¿no? De medidas, pero por la forma específica de vivir adentro, creo que se activa más un presente activo. Entonces, eso es lo que estaba buscando y es lo que siempre uno está buscando escénicamente también. Entonces, ahí estaba, en el trabajo escénico de ensayo, en el trabajo escénico desde el ejercicio, está un presente activo muy innegable que afuera no lo encuentro tan fácilmente. Y por ejemplo, para ti, Laura, ¿tenías expectativas cuando iniciaste los talleres? Pues la única que tenía era que entraran, ¿no? Estaba
la verdad es que no sabía si podía interesar mucho o no, ¿no? Un taller de escritura creativa. No, como que no sabía muy bien si iba a haber una respuesta favorable o no, porque a diferencia de cuando había ido otras veces, pues había ido en un programa en centro escolar, ¿no? Hay como distintas dependencias, centro escolar, pero otra cosa son los talleres, y digamos, a centro escolar ya hay un público cautivo, o sea, ya hay gente que está muy metida en centro escolar y va todo el tiempo y participa, pero ofrecer un taller, digamos, externo, pues sí implicaba que hubiera interés, y lo único que tenía como expectativa era que se inscribieran y que el grupo se mantuviera y que escribieran, ¿no? Por supuesto, o sea, era lo que quería. Había investigado también había leído como qué tipos de talleres de escritura se daban adentro, y pues encontré que había mucho alrededor de la escritura testimonial, pero no era mi interés de ir hacia ese lugar. Entonces empecé a trabajar alrededor de ejercicios que propone un escritor que se llama Gianni Rodari, que es sobre todo un escritor para niños, pero esos ejercicios eran muy eh, fáciles para introducir en la escritura y para que no bloqueara y no hubiera como una sensación del no poder, ¿no? Fácilmente despiertan que uno se ponga en disposición de escribir, y era muy interesante porque en el norte la única vez que lo hice salió una escena súper realista, intensa, densa, y cuando ya llegué al reclusorio sur, pues empezaba una cosa mucho más lúdica, ¿no? O sea, podría decir que yo solo quería que escribieran, y fue incluso extraño porque ya después justo se fue jalando hacia la escritura de cuentos para niños o relatos para niños, y eso estuvo muy, no lo buscaba, ¿no? En ese tiempo también trabajaba con niños, entonces supongo que yo estaba como muy puesta también desde ese lugar, y algo ahí se contagió sin darme cuenta. Y ya hasta que un día uno de ellos como que paró la clase y dijo, bueno, ya me di cuenta de que tú nos trajiste, de que tú en realidad nos estás enseñando a escribir para niños, ¿no? Y me empecé a reír y les dije, bueno, perdónenme, pero es que de ahí soy, ¿no? Pero si quieren escribir cosas más serias, pues depende de ustedes, porque yo no les he impuesto los personajes ni... Y lo asumieron muy bien, y a partir de ese momento fue mucho más, pues mucho más divertido, porque entonces ya cínicamente yo llevaba libros para niños, ¿no? Para mostrarles cómo se configuraban los cuentos, y entonces, no sé, como que uno se quedó con toda la colección de Babar durante un mes, ¿no? Y o sea, era así, pues era muy divertido llegar con libros para niños o contarles en las sesiones cuentos cuando discutíamos como algunos prejuicios que había en torno a la literatura infantil, pues contarles los cuentos que, que justo no son moralizantes, ¿no? Y que también son divertidos. Y bueno, ya, creo que ya me extendí. Pero eso. Sí, Lau, lo que quisiéramos saber es, bueno, tenías ciertas expectativas al iniciar el taller y qué fue lo que obtuviste, o sea, hacia dónde te llevó el taller, qué descubriste, o sea, como iba por acá y el camino a Pues dónde llegaste. una vez que hablamos de que estábamos escribiendo cosas para niños, entonces ya sí nos planteamos seriamente, pues continuar por ahí. Y entonces también salían otro tipo de relatos, pero principalmente salían relatos para niños, y alguna vez estando en una librería encontré un librito que se llama Cuadernos desde la cárcel, que son las reproducciones facsimilares de una editora muy importante en México, y que eran los cuentos que su papá le hacía desde una cárcel en España
porque él había sido encarcelado en España durante el franquismo. Entonces todos sus amigos se ponían a hacerle el cuento de cumpleaños y entonces era muy lindo porque eran facsimilares, o sea, eran las reproducciones de esos cuentos que el padre enviaba y además en la que participaba toda la comunidad de amigos y jugaban con las cosas de impresión, ponían, no sé, como impreso desde la cárcel de Burgos en el comedor, ¿no? Y para esta publicación las ilustraciones fueron de tal y, y entonces al llevárselos surgió la idea de hacer pequeños cuentos, de convocar a ilustradores y entonces hacer libros, aunque fueran artesanales, pero para mostrarle a los hijos de los otros internos el trabajo que habían hecho ahí, ¿no? Mostrarles los cuentos, entonces nos pusimos a trabajar, hubo cuentos que ilustraron ellos, hubo otros cuentos que otros ilustradores ilustraron a partir de un trueque, ¿no? El asunto era como los chicos del taller daban un llaverito y los ilustradores ponían su ilustración. Y bueno, estábamos como en eso de la formación del libro para compartirlo, cuando pues se atravesaron una serie de factores, entre esos la pandemia, ¿no? Y estaba ahí está como en espera. Pero, por ejemplo, una de las expectativas que yo no tenía era salir de ahí con material para compartir, ¿no? O sea, jamás esperé que nos íbamos a poner a, a plantearnos el asunto de hacer un libro. Eh, Pensé que iban a ser textos que iban a surgir, que se iban a quedar ahí, pero no, de primera intención no tenía como una meta de acabar con un material completo, ¿no? Simplemente era ver hasta dónde nos llevaba, pero ellos mismos eran tan entregados y tan disciplinados que fueron llevando y entonces pues propusieron eso, ¿no? A partir de ese hallazgo que fue esa cajita hermosa que él imprimió, me parece que él, bueno, no lo recuerdo ahora. Si me acuerdo y a alguien le interesa el dato, después lo puedo mencionar. Eh, Entonces estuvo como muy bonito, ¿no? Como iniciaste y te llevó a como a un producto o así como a la creación de un libro con, de hecho, que se involucraron más personas y también ellos, ¿no? O sea, como a ilustrar, o sea, como que hubo más personas involucradas aparte de ellos que escribieron, ¿no? Y en tu caso, Itan, la misma pregunta, así como, ¿hacia dónde te llevó tu Pues, taller? ¿Qué descubriste? eh, pues distingo inmediato la palabra taller, que es, que viene de tallar, ¿no? Tallar algo. Y justo uno se va tallando y uno va tallando a nivel individual. Eh, en mi caso, llegaron varios, pero yo disfruto mucho de la experiencia entera, ¿no? Desde entrar a un espacio así, hasta ver cómo te recibe la autoridad, hasta ver cómo te recibe los compañeros, y uno cuando va entrando, pues va cayendo en cosas muy concisas, porque uno dice, claro, las cárceles están por allá, yo no tengo nada que ver, es parte de un sistema de justicia que tiene mi país y yo no formo parte de eso, o si llego a formar parte es solamente cuando a mí me competa, ¿no? Y pues no es así, porque pues forma justamente parte de todos nosotros y no es algo que está ahí nada más inerte, ¿no? Y que si no se me cruza por acá, pues no hay que hacerle caso. Son símbolos de muchas cosas y uno se va dando cuenta de muchas cosas que no nada más se quedan en el imaginativo. Tú puedes investigar y puedes leer mucho y está muy bien. Todos tenemos una inquietud y hay que alimentarla de cualquier manera, ¿no? A mí me gusta más alimentarlo en físico, ¿no? Que finalmente el cerebro es un mundo, pero el cuerpo siente,
percibe, palpa. Entonces, pues yo voy mucho disfrutando de todo el proceso, de todo el camino, de todo mi propio tallado, y llegar justo también a ver qué ofrecen ellos también, ¿no? Yo voy con la intención de ver y de disfrutar este tallado, voy por mi propio tallado, porque últimamente ha estado muy presente la palabra comunitario, comunidad, colectivo, y curiosamente, ¿no? Se ha puesto en un estándar hasta de moda, yo siento un poco, y para mí, pues recuerdo justo de lo leído y de lo palpado también en conectividad, que si no hay individuo, no hay colectivo, porque se convierte solamente en un rebaño. Si nada más estamos ahí mucha gente y seguimos una sola voz o nos movemos a ver a dónde nos mandan, entonces para mí es importante el tallado primero del individuo, del ser, para reconocerse a uno mismo y después decidir que se quiere en comunidad o en colectividad. Como no brincarme eso directamente a vamos a ser colectivos, ya hoy día amanecimos todos muy colectivos, ¿no? No, pues primero yo, el primero paso, y entonces adentro existen esta comunidad y esta población, y directamente tienen los nombres muy tajantes, ¿no? Es población, así es, ¿no? Y uno se dice pueblo, pero allá así son la población. Entonces ya cuando lo tienes hasta de nombre, pues recae de otra manera, por lo menos en mí. Y entonces yo directamente, pues les dije el primer día, así como vengo a robarles todo lo que pueda. Vengo a estar en un estado de permanente atención para ver qué recibo de mi propio tallado, a ofrecer todo, tanto como pueda y tanto como ustedes quieran también, y lo que ustedes quieran. Aquí va a estar el menú y vamos a agarrar, pero yo también voy a agarrar de su menú. Entonces abramos nuestros menús y veamos qué queremos en conjunto y qué queremos en individual. Entonces, todo el camino, para mí es lo más disfrutable. Sí tuvimos unas cosas escénicas tremendas, muy bien logradas, y los que pudieron compartir en ese momento, en ese instante único y preciso, que revela siempre un acto escénico así en vivo, que nos ha hecho tanta falta en esta pandemia, pues dirán lo que ellos compartieron. Y yo, por ejemplo, como actriz, vi unas cosas tremendas escénicamente de parte de compañeros actores de este trabajo que hicimos en conjunto, pero aparte su trabajo individual, porque eso así es muy personal, y ver cómo era una cosa tremenda, no sé si llamarlo el tremendo actor, pero lo que yo vi escénicamente fue algo importante para mí como actriz, ¿no? Ver lo que habían hecho escénicamente unos compañeros, yo decía, wow. Y la apuesta y todo, pero en realidad también todo el camino fue lo que me fue revelando. O sea, si yo lo hubiera visto como actriz, la obra de teatro, la puesta en escena ya hubiera llevado algo, pero el ver todo el camino y el ser parte de ese camino me lleva a otro lado, muy diferente el que solo ser espectador, ¿no? Entonces sí, yo tallé harto ahí. ¿Y tú, Lau, qué nos podrías contar, por ejemplo, de qué son estos talleres? O sea,
Ay, Fabi, creo que se está cortando un poco la transmisión. No te escuchas muy bien, Ah, Fabi. me Pero Lau, presupo. lo que quería preguntar esta Fabi era de que, o Lau y Eitan, ¿ustedes qué creen que hayan aprendido las personas que tomaron el taller? O sea, ¿qué creen, aparte de desarrollar, ¿no? De la creación literaria o el taller de teatro, ustedes, que aparte que creen que se llevaron, que aprendieron las personas que participaron dentro de los talleres? Quisieras contestarla primero tú, Ita. Es una pregunta difícil, ¿no? O sea, como en tanto que cómo se mide qué es lo que aprende el otro, no es tan sencillo. Este, no sé si quisiera cita porque yo Pues puede ser de una cosa muy específica. Eh, han sido varias las ocasiones en que he tenido la oportunidad de intervenir, pero en esta que ha sido el proceso más largo, eh, en tiempo, en temporalidad, lo cual te da oportunidad de ver como otras cosas, nos planteamos la posibilidad de intentar conocer nuestra situación precisa del lugar, forma y condición, tanto como individuo como sociedad. Entonces empezamos a autoestudiarnos. Yo como alguien externo que había llegado a este lugar y lo que yo traía de allá, que tal vez era negado por su condición, y solo es de información, en realidad. Esa era la carencia de información, pero nos fuimos cuestionando varias cosas, desde en dónde estábamos, que parece que sí había es como algo que se sabe, pero ya el plantearlo en voz, en plantearlo en conjunto y ver cada uno qué ofrece de esa respuesta, pues se va alimentando de otras maneras. Entonces, ¿qué significaba para ellos estar en ese lugar, ser considerados como presidiarios, exconvictos, reincidentes, ¿no? Y toda esta bola de calificativos que estamos todos eh, expuestos a tener y usamos ahí en esa característica, pero afuera también todos nosotros pues, tenemos calificativos para todo. Y luego en acción, ¿no? ¿Qué significaba dormir en una celda de tantas dimensiones, con tanta gente, si te iba bien, ¿no? ¿Y qué significaba comer alrededor de eso? Y más allá de un significado, primero plantear la simple experiencia, ver qué onda, cómo se percibía y luego qué decidías hacer con ello. Para eso lo hacíamos, ese era nuestro para qué. Ya una vez que sabemos para qué lo haces, entonces yo traje una pluma pues para escribir y ya eran cosas así de simples, ¿no? Entonces, si me voy a levantar, ¿para qué? ¿No? Y si voy a comer, ¿para qué? Y si voy a decidir esto, y no tenía que ser la gran respuesta, porque entre esas cositas que se iban dando, pues nos dimos cuenta de que justo se planteó la idea de, pues vamos a hacer una creación colectiva escrita para llevar la escena, pero también escrita. Y entonces cuando se planteó esa posibilidad de lo escrito, pues nos dimos cuenta de que al estar en este estado particular de reclusión, pierdes tu derecho ciudadano de tener una autoría. Y entonces uno se va dando cuenta de su circunstancia en otras dimensiones, ¿no? Y vas tomando nuevas decisiones. Y entonces, ¿para qué quiero que mi nombre aparezca? ¿Hasta cuándo mi nombre toma un valor? Y entonces uno se va dando cuenta de un montón de revelaciones, ¿no? Porque resulta que parece que cuando te conviertes en un número, es una estrategia para ningunearte, ¿no? Para no ser ninguno. Cuando ya eres un número, eres un número.
dejas de tener un estado de nombre y dejas de tener. Entonces, todas esas cositas se nos iban revelando a cada uno en lo particular y en colectivo también se nos iban revelando una serie de cosas. Y íbamos teniendo más y más dudas y cada quien iba investigando, pues yo investigué este pedacito, yo investigué esto, o yo te comparto esto, que yo en mi experiencia pasé por esto y en mi experiencia pasé por lo otro. Entonces, por supuesto, comparto lo de Laura. No, ¿quién soy yo para hablar de terceras personas? Ni quiero, ni puedo hablar por terceros, pero en mi experiencia, pues eso, me fui alimentando de ellos y sí llegamos a varias revelaciones, muchas con respuestas inmediatas, simples, y muchas sin respuesta y que seguimos buscando la respuesta, ¿no? Desde un simple ¿para qué estoy aquí hoy con ustedes? ¿No? Porque quería saludar por este medio a Mintia, a ti conocerte, ese es un placer y además agradecer la invitación y porque me parece importante que charlemos de estas cosas así, entre varias experiencias. La mía yo la conozco, pero decirla en voz alta me revela a mí la incapacidad de querer mostrar otra cosa tal vez. Y ya tuve un para qué y ahora ya tengo otro para qué, ¿no? Y otro por qué también. Pero pues sí, eso es lo que más puedo compartir sin la pretensión de intentar hablar por terceros. Bueno, creo que ya puedo más o menos esbozar también una respuesta frente a eso. Más, no sé si aprender en el sentido como de aprendieron algo, se llevaron algo, pero sí me daba cuenta que ellos mismos se sorprendían, ¿no? Había, por ejemplo, uno que tenía un hijo, que además el hijo era un adolescente que era un gran lector, o sea, el hijo le llevaba libros y luego un poco como retándolo le decía, bueno, pa, y a ver, ¿de qué trato? ¿No? Entonces lo retaba y entonces cuando el papá le dijo, oye, mira, yo estoy en un taller de escritura, el hijo como que decía muy escéptico, ¿en serio? ¿Tú? A ver, ¿no? Y entonces fue muy lindo porque cuando él llega con su hijo y le da una pequeña obrita de teatro que había hecho, el hijo con todo el orgullo le dijo, bueno, pues sí está bonita, ¿no? Sí te salió bien, pero tienes faltas de ortografía. Había una cosa entre admiración, pero también como esta cosa de, bueno, no voy a admitir que realmente lo estás haciendo muy bien, ¿no? O sea, por un montón de cosas, era un adolescente, él todo el tiempo lo retaba, pero era muy bonito porque creo que tanto él como el hijo se sorprendieron de esa pequeña obrita y de otros escritos que él hacía. Una vez invité a una colega y entonces también hizo una cosa como poética o sea, que tenía mucho vuelo literario y después lo estaba enmarcando para su esposa, ¿no? Entonces creo que como asistir a esa transformación era ellos se sorprendían, pero también se sorprendía la gente que convivía con ellos. Había, en cambio, otro que ya llevaba como mucha experiencia escribiendo, pero también no es, creo que hubo sorpresa cuando, por ejemplo, sorpresa que quizás también aprendizaje cuando él había escrito una pastorela un año anterior por su cuenta y logramos que esa pastorela estuviera circulando el año pasado, ¿no? Se la mostró a una amiga, le gustó, la montó y entonces creo que también, no sé si aprendieron, pero se sorprendieron y se sintieron reconocidos en lo que hacían, ¿no? Otro, por ejemplo, a pesar de haber estudiado, o sea, no a pesar, había estudiado una carrera de arte y entonces en esos momentos me decía, yo siento que ahora estoy en un retiro como artístico y espiritual. Entonces todo lo que estoy haciendo aquí adentro me está sirviendo y me estoy dando el tiempo que no tuve cuando había estudiado arte, ¿no? Entonces
no sé si aprendieron, porque concretamente también es una pregunta de ¿se puede enseñar realmente a escribir? Yo creo que no. Yo creo que se puede invitar y se puede como motivar, pero enseñar así rigurosamente, tal vez sí en cosas de redacción y cosas técnicas, pero un escritor es quien escribe, ¿no? Y entonces creo que ellos se sorprendieron porque se descubrieron escritores, porque estaban ahí todo el tiempo escribiendo, todo el tiempo, y además no permitían que ninguno de sus otros colegas aflojara el paso, ¿no? Si uno no llevaba ejercicio, los otros presionaban y decían, oye, no, ya tienes que escribir, y entonces también era muy divertido, como en la siguiente clase, ver cómo eh, se evidenciaban unos a otros. Uno llegaba y me decía, oye, yo le estuve diciendo toda la tarde que se pusiera a escribir. Y entonces, hasta que lo hizo, ¿no? Lo presionaban ya, digamos, en la convivencia fuera del taller, y entre ellos se motivaban. Creo que también haces una especie de aprendizaje, ¿no? Cómo vamos eh, motivando a los demás y cómo vamos reconociéndonos como un grupo, ¿no? Entiendo esta como escepticismo que tiene Ita frente a la palabra comunitario, comunidad, pero ahí lo que era muy lindo, creo que aprendimos a trabajar juntos, ¿no? Aprendimos también a exigirnos juntos, y entonces era muy lindo ver cómo unos jalaban a otros cuando otros ya estaban como soltando un poco ahí el trabajo, y entonces no lo permitían entre ellos, ¿no? Y era todo el tiempo de, oye, tú no hiciste el ejercicio tal, o oye, tú aunque digas que no quieres dibujar, cuando nos pusimos a ilustrar, lo vas a hacer, ¿no? Entonces, era una cosa como muy linda, o sea, creo que ahí parte del aprendizaje tiene que ver con que los saberes y los haceres también se construyen colectivamente, ¿no? Aunque suene al lugar común, había algo ahí que se estaba moviendo en ese momento, de esa forma. Y creo que esas son las experiencias significativas que les deja, ¿no? Y aprender a ver desde... No. Y bueno, y como ya nos comentaron de que no quieren hablar por terceras personas, ahora hablemos en primera persona. ¿Ustedes qué aprendieron o qué se llevan, no? ¿Cómo les fue, no? Como personas en compartir estos talleres. ¿Qué es lo que se llevaron ustedes? Perdón, es que estaba entrecortándose un poquito ahí la red, pero si escuché bien es que ¿qué nos llevamos nosotros? ¿Así dijiste, Amintia? Sí, ¿qué es lo que ustedes aprendieron o qué es lo que se llevaron bueno, de compartir esos talleres? ¿Ustedes qué es lo que se llevaron o qué es lo que aprendieron? Entre un montón de cosas, y hay que ser específico en cada una de ellas y tiene su importancia. Ahorita estamos en una situación donde el mundo entero está siguiendo una frase de sana distancia que conlleva dos palabras, distancia y sana, y en el caso específico de México, pero también en otras, en casi todo
los lugares donde están sufriendo la pandemia a estos niveles, y digo sufriendo muy conscientemente, quédate en casa. Para mí equiparar en este preciso momento que ellos tienen esta experiencia muy diferente a la nuestra, pero de estado de reclusión, de estado de no poder salir. Creo que para mí fue muy interesante un concepto que no existe como tal en el latín, pero sí lo formó y lo reagendó y lo reencauzó Nietzsche o Nietzsche, que se llama amor fatu o amor fati, que es amar lo necesario. Porque justo entre las cosas que estuvimos explorando, vimos lo que nos hacía vivir en un estado elemental a los seres humanos, ¿no? La comida, el aire, el agua, y vimos que tantas cosas de esas era a la que nuestra atención prestaba pleitesía o prestaba servicio, ¿no? Y que en qué cosa ocupaba mi energía, en qué cosa de esas cosas necesarias ocupaba yo mi energía y en cuáles yo decidía ocuparla y en cuáles algo más me decía cómo ocuparla o algo más me mandaba cómo ocuparla. Y tratar de identificar ese algo más, ¿no? Una corriente o una necesidad o un estado inmediato o realmente comodidad o qué era lo que me hacía ocupar y si estaba yo satisfecho con eso o quería cambiarlo. Entonces, para mí esta situación de quédate en casa, y lo aprendí ahí, y no sé si lo aprendí mal, pues es una cuestión de decisión, ¿no? Estés en la situación que estés, o te quedas en casa viendo cómo se hunde el barco, o haces algo y decides qué hacer. No sé si para salvar el barco en realidad, pero para uno estar consciente y no llorar nada más, ¿no? Por lo que pase y porque ya se hundió, sino disfrutar hasta la hundida, si es el caso. Pues yo sí soy muy honesta. La verdad es que aprendí muchas cosas porque también llegué con un montón de prejuicios, honestamente, ¿no? O sea, también había una serie como de suposiciones que yo tenía alrededor de lo que pasaba allá adentro, que en realidad ellos mismos fueron desmontando, ¿no? Como este asunto de cuando se perfilaban los textos hacia textos para niños, yo me sentía muy nerviosa porque sentía que en cualquier momento iban a abandonar el taller porque eso no les iba a interesar, ¿no? Yo tenía un prejuicio entonces ahí como de cuál podía ser su interés o sus horizontes, y entonces por un lado aprendí, o sea, me di cuenta de que tenía un montón de prejuicios acerca de lo que podía o de lo que era la vida ahí adentro y la convivencia. Y por otro lado también, de manera práctica, también ellos siempre estaban como compartiéndome cosas, lecturas, películas, cosas que yo desconocía, ¿no? Y que tampoco tenía ninguna reserva en mostrarles como mi ignorancia frente a esas cosas que ellos conocían. Y entonces, pues todo el tiempo estaba como aprendiendo, y aunque suena lugar común, la verdad creo que el aprendizaje más largo, más grande y más largo tuvo que ver con
la libertad que tenían al escribir. O sea, era algo que era mi intención, pero de forma práctica tampoco es que yo sea muy suelta para escribir. O sea, yo no, esa soltura con la que ellos lo hacían, esa libertad que se daban para que apareciera lo que apareciera y no lo juzgaran, era muy impresionante. Entre ellos no se juzgaban, o sea, no era como que escuchaban el texto de su compañero y entonces empezaban a decir, me parece que es esto, ¿no? Leían y entonces lo que hacían era como ver las posibilidades que tenía el texto. Y además al estar escribiendo, es eso, se soltaban por completo, así aparecía, digo, por eso también tal vez esta lógica nos llevó a hacer historias tan bizarras, ¿no? Pero en realidad eso, cuando yo lo veía, y creo que se los dije, para mí era sorprendente porque era algo desconocido, no lo había experimentado en ningún taller, ¿no? No lo había visto en ningún otro lugar. Esa, esa libertad para meterse y no juzgarse y entonces que apareciera lo que tenía que aparecer, eh, pues eso me impresionaba, ¿no? Todo el tiempo. Eh, y fue algo, o sea, fue como un asunto muy importante para mí, ¿no? Ver cómo ellos, eso, se soltaban y no había como reservas de ningún tipo. No es fácil, creo. Sí, ahorita que comentas, Lau, de los prejuicios, es, es lindo, ¿no? Como que darse cuenta de uno mismo, así como de, no sabía que yo pensaba así, ¿no? O que no existía la situación en la que, ok, ya uno se descubre y ya se da cuenta que sí que traemos muchos prejuicios y no conscientes, no sé cómo decirlo. Es lindo y es fuerte, creo, porque habla más de uno Sí, mismo, o sea, sí, sí. en realidad uno hace muchas suposiciones, pero no sabe realmente qué pasa ahí adentro. Es difícil saberlo si uno no está en contacto, ¿no? Pero entonces también como que uno se clava en esas imágenes espectacularizantes que hay alrededor siempre como de los centros de reclusión, cuando en realidad es que adentro pasa como un montón de cosas, ¿no? Como en la vida, pues, o sea, mm, no sé si me explico, pero sí, o sea, me avergüenza decirlo también, que tenía muchos prejuicios, pero era la verdad, ¿no? Y fue en el trabajo ahí constante, se fueron desmontando. Y agradezco que también eso pasara, porque entonces toda mi mirada hacia los centros de reclusión también cambió. A veces también hay una actitud medio paternalista, ¿no? De, ay, la gente que vive. Y en realidad es que es muy complejo, ¿no? Y pasan un montón de cosas y, y lo que uno se imagina no tiene nada que ver con lo que pasa ahí adentro. No sé. A mí me parecía muy, muy interesante ver tu trabajo, Amintia, que yo tuve la oportunidad de convivir mucho adentro contigo y me gustaba mucho ver tu trabajo. Cuéntanos, Amintia, no seas así. Ah, pues eh, yo comparto ahí danza aérea en el norte y bueno, como comenta esta Lau, yo de las cosas que descubrí de mí misma fue que yo tenía muchísimos prejuicios, ¿no? En lo personal, yo no tenía como expectativas cuando fui, así como había tenido como contacto, ¿no? Con el sistema penitenciario, ni con personas, ¿no? En reclusión. Entonces, como no sabía ni cómo era un reclusorio, ¿no? Entonces, como que fui, ¡tarán! Así como
sin expectativas, pero ¡pum! Así como, oh, realidad, ¿no? Como ya poco a poco fui conociendo, me fue interesando como el de, ok, ¿en dónde estoy? ¿No? Y eso, ¿no? Como descubrirme, y sí, ¿no? Como dice Lau también, así como que es, bueno, lindo y a la vez también fue fuerte, ¿no? Como que había cuestiones mmm, que yo iba como muy, pues, no sé, como, ok, sí voy a compartir, pero como que no estaba tan consciente en dónde estaba, una cosa así por el estilo. Y pues ha sido una experiencia muy grata compartir ahí dentro. Pues sí, y te agradezco mucho la conexión que he tenido también con tus textos, Lau, que en el caso del norte, pues trabajamos un ratote a Mintia y yo, y la verdad que mucho, justo esto de que hablas de la colectividad, aunque eran talleres separados, cuando logramos estar juntas, la colaboración y el apoyo de ambas, ¿no? Y ya se ve lo que hace el individuo y luego se ve lo que hace 3 individuos y luego 5 y luego 20, ¿no? Y bueno, entonces, pues híjole, ese es, pues sí, muy impresionante ver las alturas que se alcanzan, ¿no? Y en el caso tuyo, que espero que sigamos, que lo llevemos a donde queramos llevarlo todos. Laura, la conexión que tuvimos con los textos de los que nos has estado hablando, muy, muy impresionante. Yo muy, de verdad, muy agradecida de haber podido leer, han de saber que yo ya los leí y soy de las pocas personas que ha tenido la fortuna de haberlo leído y además lo leí en colectivo, lo cual es todavía más divertido para mí, más apreciable y más disfrutable. Con el trabajo que hizo Laura ahí, porque lo queremos llevar a otros, ya les estaremos contando si les interesa, y si no, también lo contaremos por algún medio, pero sí, Lau, gracias por la oportunidad, es un gran trabajo de verdad que vale mucho la pena que se conozca, que se hable, que se vea. Es importante, lo que está ahí escrito es algo importante para ser leído y para ser visto. Y así como fue para nosotros importante el trabajo colectivo que tuvimos a Mintia y yo y otros más, Ángel Rubio y Massad y todos los compañeros internos adentro, tremendos, mucho talento, mucha capacidad, ¿no? Hablando de estigmas y hablando de cosas de que solo lo malo está ahí o solo lo bueno, y ya dejémonos de esas telenovelas, ¿no? De lo bueno y lo malo. No, hay capacidad, hay razones también, y hay pesos que hay que estar sopesando, y hay colectividades, como bien dice Laura, y hay individualidades también. Entonces, muchas gracias, chicas, y un gustazo conocerte a ti también, Fabiola. No, pues muchas gracias a ustedes porque nos brindaron el espacio. Creo que esta charla va más allá de saber si está bien o si están mal las cosas, ¿no? Implica desmontarnos de muchísimos prejuicios que como sociedad hemos construido y que no nos hemos dado la oportunidad de desmontarlos o de argumentar por qué sí tendrían que ser o por qué no tendrían que ser de esa manera, ¿no? Simplemente agarramos, juzgamos, señalamos y no nos damos la oportunidad de conocer otras cosas. Y creo que este espacio también representaba un poco de eso, conocer la mirada de otras personas que habían estado trabajando desde dentro y que nos contaran su experiencia, o sea, si realmente era tan tenebrosa como todo el mundo la llama, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a las dos por habernos narrado, a Mintia también por contarnos ahí un poquito de su experiencia que también tuvo dentro de estos centros. Y pues miren, acaba de aparecer aquí un comentario que no quiero dejar pasar, que dice Neconi Mendoza. Tuvimos la oportunidad de apreciar el trabajo de
Ita y de Amintia dentro y fuera del reclusorio, que se reflejó en el desenvolvimiento tanto actoral como acrobático, y nos pareció excelente, sin mencionar que existía un final emotivo con sus familias. Y creo que de eso se trata, ¿no? De ir una mirada más allá de lo que podamos decir nosotros estando en el mundo exterior. Pues muchas gracias, Necoli Mendoza, por tu comentario. Y chicas, no sé si tengan algo que comentar, alguna pregunta entre ustedes, comentario, algo así por el estilo. Yo tengo hartas preguntas para Lau, pero creo que ya no nos da el tiempo medido de esta charla, pero sigamos charlando en privado y en público, sobre todo en público, y y porque así pues nos vamos compartiendo todos, y siempre es para mí un gusto, a mí conocer gente nueva, conocer perspectivas nuevas, lugares nuevos y también lugares comunes que uno disfruta. Sí, pues tampoco sé si ya todavía quede mucho tiempo. No sé cómo estamos de tiempo. Yo, por ejemplo, también tendría muchas preguntas alrededor de tu trabajo, Amintia, porque me parece me parece impresionante como llevar un taller de danza aérea a un reclusorio varonil, ¿no? Otra vez ahí con los prejuicios. O sea, yo todo el tiempo me preguntaba cómo se ofrece algo así, ¿no? Que podría parecer tan asociado al género. Sí, o sea, me preguntaba si fue fácil o no, cómo era el asunto también para ti de llevar entrenamientos ahí adentro, ¿no? Supongo que, como dice Ita, son conversaciones que pueden durar y durar, pero pues les agradezco mucho a ti, a Ita, que también me compartan su experiencia, porque a pesar de que tenemos diálogo entre nosotras, a veces falta mucho, ¿no? Como compartir miradas para ver cómo desde dónde entra uno, desde dónde entra el otro, ¿no? Y que surjan estas complicidades para seguir haciendo juntas, no por separado en talleres distintos, sino tratar de pensar cosas, eh, pues, en colectivo. No sé. Sí, ojalá que en algún momento la pandemia nos lo permita y que podamos de nuevo tener acceso a los reclusorios y estaría muy padre poder participar en el sur, ¿no? También con un taller de danza aérea para y que entre las tres hagamos o entre más personas hagamos algo. A mí me encantaría. Bueno, acaba de aparecer otro comentario, ya íbamos a empezar a cerrar, pero pues dice Carla Hinojosa, que las conversaciones se prolonguen, que se compartan las miradas que acá, aunque silentes, hablemos cómplices con ganas de sumarnos a la colectividad. Pues bien, chicas, pues les agradecemos nuevamente el espacio, el tiempo sobre todo para que nos brindaron para hablar sobre sus experiencias y pues si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? En otra ocasión poder volver a hablar sobre lo que está pasando ahí. Y si ustedes gustan, el espacio es todo suyo para que regresen algún día a platicarnos los proyectos que tienen en puerta y las colaboraciones y la comunidad, cómo está funcionando. Pues muchas gracias, bienvenida Carla y bienvenida, ya somos 5, 6, Neconi, y nos vamos ahí juntando y encontrando todos.
Y si ustedes nos invitan, pues seguimos, que siga la mata dando. Bien, pues a nombre del Instituto de Reinserción Social, el equipo interdisciplinario de Venustiano Carranza les da las gracias por habernos visto en este live. Que pasen una buena noche. Hasta luego, gracias.